Esto no sé si se escucha. Sí, le he dado. Sí. Ahora. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy hemos cambiado la tertulia de política internacional por la presentación del libro de Juan Luz, Estrechando el Estrecho. Es un libro sumamente interesante, donde está dedicado al conocimiento de la historia, de la convivencia, a la interculturalidad, editado en 2 idiomas, inglés y español, y además con una colección de fotos fantásticas también del autor, y forma parte de una colección, y este sería el primer volumen. Juan Luz es natural de Los Barrios y una persona comprometida con el tiempo y el lugar en que le ha tocado vivir, como él escribe. Pues dice que es un rebelde con causa, es revolucionario, es ecologista, es pacifista, antibelicista, y comprometido con muchas causas. Y por eso, y sobre todo es una persona muy generosa, y por eso este libro, por su compromiso, es fruto de su compromiso. Es fuerte, como he dicho, forma parte de una colección y toca distintos temas, pero ya hablaremos de alguno de ellos porque es muy variado, porque él va al rescate de la historia y de la cultura andaluzas, que dice que están, y es cierto, sepultadas por un lodazal de interesadas manipulaciones. En esta línea lleva trabajando muchos años. Cuenta con un grupo asesor, un grupo de investigadores, profesores de distintas universidades andaluzas, y cuenta también con una asociación, un colectivo que se llama Fajara, que se dedica a trabajos como abrir pozos, por ejemplo, porque ellos trabajan mucho en el Rif, en la zona Beleder. Sin embargo, a pesar de como él dice, lo que tratan es de realizar un trabajo de conocimiento de lo que ha sucedido con el pueblo amazigh, que se llaman los hombres libres. No son hombres libres o mujeres, y los bereberes. Sin embargo, a pesar de la tremenda actualidad, como él dice, a pesar de la tremenda actualidad del estrecho, de la cantidad de personas que están muriendo ahí como si fuese un cementerio, de los temas de droga, de tráfico de droga, y de la marginalidad que existe al otro lado del estrecho, a pesar de todo, hay que apoyar la comunicación entre ambos lados. Y como él dice muy claramente, frente al muro que se ha creado con el estrecho, hay que hacer un puente. Y ante el odio, la ignorancia y la diferencia, hay que aportar conocimiento y abrazos a la gente. Por motivos de trabajo, Juan Luz se ha estado viviendo y participando bastante tiempo y continúa en Chauen. En Chauen, él, como dice, he hecho un camino hacia mi interior, porque yo he tratado de aportar algo con estos pueblos que fueron expulsados de la península ibérica, pero el camino me he encontrado a mí mismo, porque a veces hacen un camino hacia afuera y se encuentra que está haciendo un camino interior, y ese es su camino. Una aventura emocional que lo encadena al paisaje, a la gente del sur del estrecho. Dice el autor del prólogo, y me parece muy gracioso, que un día Juan Luz lo llamó y le dijo: mira, que estoy la señora de la casa en la que yo me alojo, pues resulta que me dijo que estamos siempre comiendo cuscús y comiendo no sé qué otra cosa, tallín, y que teníamos que cambiar el menú y poner el menú de los domingos, del que se toma allí en los domingos.
Y entonces dice, se quedó alucinando porque le habían puesto, dice, me han puesto la moruna, dice, la comida que guisaba mi abuela. O sea, hasta qué punto en la historia, vamos, estamos unidos. Luego también él apoyó y tuvo la iniciativa de que se creara un parque nacional en la zona de Schauen, una zona preciosa. Y se quedó sorprendido de que vio la misma vegetación que tenemos aquí, que había quejigos, que había pinzapos, que había carrascas, y se quedó alucinando por eso. Y es que cuando en el terciario, cuando se produjeron unos tremendos movimientos tectónicos, se partió el territorio, pero el territorio del norte y el del sur son muy similares, tienen la misma vegetación, incluso la misma fauna. Aunque aquí nosotros ya nos hemos encargado de acabar con los monos. Pero la mitología griega, ese hundimiento se debe a un mazazo monumental que dio Zeus en su pelea contra Anteo, que se le fue la maza y hundió el territorio, y se abrió el estrecho. Uno de los rasgos más definitorios de ambas orillas es el mestizaje, que en esto insiste mucho. Acaba de llegar nuestra amiga Fátima. Fátima es de Marruecos. Entonces une el mestizaje de las civilizaciones mediterráneas y describe con su sabiduría y con su trabajo y los años que se ha pasado ahí, los describe con mucha precisión y con mucho amor en este libro. De todas estas circunstancias históricas moldeadoras, la más determinante para el devenir posterior del norte del Magreb fue la expulsión primero de los judíos y musulmanes andalusíes en 1492 y luego de los judíos y luego de los andalusíes en 1609, entre 1609 y 1613. Hubo una serie de oleadas de expulsiones y esa gente pues dice él y señala con mucha precisión también que fue uno de los, ¿cómo sería?, de los hechos más vergonzosos de la historia de España y de los hechos más vergonzosos llevados a cabo por la monarquía española. Estos expulsados, sobre todo en el norte de África, entre Túnez, Argelia y Marruecos, están siendo uno de los núcleos más importantes. Están situados siempre en las cercanías del estrecho, en Tetuán, en Tánger o Schauen. Allí guardaron como un tesoro sus costumbres, su linaje, su urbanismo, su arquitectura, su lengua, su música, su literatura, su gastronomía. Y esto, bueno, pues siguen guardándolos hasta el punto de que algunos investigadores españoles dicen que Andalucía se conserva en Marruecos, se conserva ahí, metida en formol, porque está la Andalucía genuina, la Andalucía más autóctona, con sus costumbres, todo lo que hemos tenido aquí, que ellos lo conservan. Hombre hospitalario y siempre en continuo crecimiento con las personas y con el entorno, con el conocimiento y el trabajo humilde y sin voz. Habla de las mujeres alfareras, con la humildad que mantiene y la belleza, porque yo recuerdo que muchas veces me he ido a Marruecos como en nombre de Agadem para comprar alfarería y objetos y cosas preciosas que hacen y que ahí están, con una humildad absoluta, personas que trabajan sin torno, que trabajan sin medios apenas, pero con una imaginación increíble. Él dice que quiere devolver todo que la tierra y sus gentes han hecho por él en los últimos años. Cuando alguien en Schauen, en Tetuán o en Fez afirma que es andaluz y que se siente muy orgulloso de serlo, a pesar de no haber pisado jamás Andalucía, se revuelve el alma y las entrañas, y la verdad es que yo he tenido también esa experiencia.
ahondar en el fenómeno morisco en el Magreb, conocer a descendientes de andaluces expulsados de las Españas solo por rezar de otra manera al mismo Dios, supuso un choque en el pensamiento muy fructífero, en la investigación, el pensamiento muy fructífero. No deja de ser curioso, aunque no es infrecuente, tener que viajar a tierras extrañas para encontrarse, como ya he dicho antes, a uno mismo. Luego hay una serie de capítulos que él dedica a distintos temas. Uno es que le llama ojos legendarios. Es curioso, dice que cuando se pintan ojos, habla de costumbres de la zona, ¿no?, de la región. Cuando se pintan ojos a un barco, se le da alma. Entonces, habla de las leyendas, las supersticiones. Cuanto más dificultoso o más problemático es un trabajo, más supersticiones surgen en torno a él. Entonces habla de los marinos. Los marinos tienen una serie de vetos y una serie de supersticiones, como por ejemplo, no se puede silbar en un barco, porque parece que atrae los temporales. Las mujeres están mal vistas en los barcos también, salvo que vayan desnudas y se sitúen en el mascarón de proa, que entonces protegen a la navegación. También abrir un paraguas es una cosa que está muy mal vista. Y si hay que dormir, pues hay que buscar la cabeza, orientarla hacia la proa. Recoge muchas cosas muy curiosas, la verdad. Luego, otra cosa, eso decimos que pintarle los ojos al barco. Ya se han perdido la costumbre de pintarle ojos a los barcos, se conservan en algunos sitios concretos que tú mencionas. Y habla de una historia de amor en Sechagüen, que eso me parece también muy bonito. Dice que a finales del siglo, pero yo no voy a hablarlo todo porque tienes que hacerlo. A finales del siglo XV, el emir Mulay Ali Ben Rashid, recién llegado de Al-Ándalus, decidió construir una ciudad que fue Sechagüen, para que todos los moriscos y las personas expulsadas de la península ibérica fueran alojándose en ella. Él había contraído matrimonio con una mujer de Vejer que se llamaba Laila Sara, que es la dama de las flores, pero el nombre en realidad de cristiana era Catalina Fernández. Y esta mujer, pues, resulta que echaba mucho de menos a su tierra, echaba mucho de menos a Vejer. Y entonces él dijo que iba a construir Sechagüen con calles empinadas, con rocas, con mucha cal, con teja andaluza, y así fue la ciudad, muy parecida a las ciudades, muy parecida a Vejer y muy parecida a las ciudades de aquí de Andalucía. Otra cosa que comenta es la religiosidad popular en el estrecho. En las montañas del Rif cuentan, en la tierra de los hombres libres, y cuentan que, ellos practican, que son musulmanes, pero sufís, practican el sufismo, que es en armonía con la naturaleza, son espartanos, trabajan siempre pensando en la unidad con el cosmos, con la naturaleza. Y pues dice que llegaron los musulmanes y le dijeron y citaron a los jefes de las tribus para hablar con ellos porque querían que se convirtieran, se hicieran musulmanes. Y ellos, como son hombres libres, pues dijeron que sí, que ya hablaremos, tenemos que convocar a las cabilas, pero todavía están esperando. Habla también un capítulo muy bonito dedicado a la cerámica que ya he comentado un poco por encima, y sobre todo que es un libro muy interesante porque hay que agradecerle a Juanlu el esfuerzo y la dedicación que ha puesto, el empeño, que ese libro no se escribe sino con mucho amor por esa gente y por esa cultura. Y ya lo dejo, muchas gracias Juan, y lo dejo que hable, que no voy a hacer yo la que hable. Ya he hablado bastante. Gracias Puri. Hoy realmente lo que se había anunciado en el Ateneo era una presentación de otro libro de José Antonio Guido que hablaba de la transición de la URSS a Rusia. Un libro que acaba también de publicarse, este hombre vive en el País Vasco,
pero la editorial justamente además era del puerto de Santa María, con lo cual pues tenía su lógica también presentar ese libro aquí. Lo que ocurre es que, bueno, a última hora hubo que cambiar esa presentación, surgió otro compromiso ineludible, y entonces a última hora pues decidimos, ya que el libro este de Estrechando estaba recién publicado, digo, bueno, pues ya que está anunciado un libro, cambiamos un libro por otro. Dentro de no demasiado tiempo, imagino, estaremos aquí también presentando el libro de José Antonio Ejido, que al final también me tocó hacerle una especie de recensión para la publicación, y que si alguien quiere que hablemos de él también podemos hablar un poco. Bien, ¿de qué se trata esto? Ya Puria lo ha hablado profusamente de dónde nace esta historia. Mira, yo, bueno, hace 20 y tantos años empecé a bajar a Marruecos. Hay mucha gente con la que estaba en Marruecos en esta charla, que me encanta verla y verlos por aquí. Y realmente pues ha sido un aprendizaje y una inmersión cada vez más profunda, y cada vez, porque Marruecos tiene muchas capas, es muy tipo cebolla, ¿no? El turista que va a Chauen se queda pues con el color azul, que por cierto es un absoluto invento, además súper reciente. Hoy mismo he hecho una subasta en el Valle, he ganado una fotografía de las primeras que se hicieron en Chauen, y no hay ni una sola casa azul, ni una. O sea, prácticamente todo tiene o bien un color blanco de cal o un color así, color tierra. Ya digo, he ampliado, de momento no me ha llegado todavía la fotografía, pero he estado ampliando por varios sitios y no hay ni una sola cosa azul. O sea, realmente la diferencia que hoy se puede ver entre Vejer y Chauen es ese, ¿no? Que la perla de Marruecos, le llaman la perla azul pues realmente es una cosa muy reciente. Parece ser que sí, que antes en algunas ventanas de los sefardíes se pintaba una pequeña orla azul, pero que aquello se fue extendiendo, y bueno, ya pues como ha tomado una distinción así desde el punto de vista turístico, y viene gente de todo el mundo a hacerse fotos allí en esa puerta, en esas paredes azules, pues cada día tiene una capa más de cal con añil, y cuando viene el rey otra capa más, y cuando viene otra fiesta otra capa más, y al final... O de plástico. O de plástico, ya no están cantando. Antes era solamente la parte del friso de abajo, y ya llegan hasta arriba, etcétera, ¿no? Ya digo, ya cuando llegue la foto me llegará en 4 o 5 días, espero, de Alemania, espero comprobarlo e incluso pues, escanearlo y ponerle ahí. Bueno, ¿de qué se trata esto un poco? Estuve viajando con Adventus, sabéis que es una empresa de aventura, de viaje en la montaña. Después pues tuvimos algún trabajo que hacer de cooperación internacional, luego ya sí hicimos una red de senderos de uso público, de ecoturismo, en la zona de Chauen, en el Parque Nacional de Talasental, y bueno, pues estuve trabajando allí como una serie de años con un tema de cooperación internacional, un año bastante fructífero y divertido, ¿por qué no? Después se acaba la cooperación cuando empieza el tema de la crisis, pero en esto pues un grupo de trabajo de la Universidad de Cádiz, también había una persona de otra universidad, pues descubrimos la cerámica ancestral del Rif, se montó un equipo de investigación con la cerámica femenina de allí, hemos estado muchísimos años bajando, ya no solamente ya casi como turista, ¿no? Sabéis que un turista pues saca una cámara de fotos y la gente se asusta de inmediato. Cuando tú estás allí conviviendo con esas mujeres durante días, comiendo, durmiendo, comiendo con ellas, durmiendo en esos salones llenos de cojines, llenos por al final pues pierden un poco el miedo y se abren y te dejan pues fotografiar, interactuar con ellas, siempre a veces con traductores, otras veces sin ellos, y de ahí el fruto de esas fotografías que vamos a ver. Yo la verdad es que tardé mucho en bajar a Marruecos. Una persona como yo del campo de Gibraltar siempre tenía como referente paisajístico 3 elementos. Uno era Gibraltar, o sea, el peñón, la roca, ¿no? que dice. Y esa pues pudimos visitarla a partir del 82, cuando una señora que acordaréis de los más mayores de la sala, que se llama Carmen Wo, fue la primera en abrir, cuando abrió la vena, salí allí y coger y comprar todas las televisiones. Nadie sabía cómo se llamaba esa mujer, si era Carmen Wall, Carmen Ward, Carmen Ward.
era Carmen Wolf, y Carmen Wolf se hizo famosa y todavía ponéis en internet y salen mil historias, salen los vídeos de esa señora pegando gritos de alegría por poder cruzar el estrecho. Entonces, bueno, pudimos ir a Gibraltar relativamente ya bien de pequeñillo. Luego teníamos el Callejón del Agua por medio, que es el estrecho, que eso, bueno, pues aunque uno no iba a tierra marroquí, sí se podía ir a Ceuta. Me recuerdo de ir a Ceuta, sobre todo cuando Gibraltar estaba cerrado, a comprar transistores, a comprar whisky, a comprar queso de bola, a comprar tabaco. Y bueno, esos viajes se hacían incluso, yo recuerdo que la Universidad de Granada tenía una escuela de idiomas y fui allí a hacer algunos cursos, a hacer algunos exámenes. Entonces, Ceuta sí estaba más o menos, y era un sitio muy cosmopolita, había, bueno, evidentemente mucha gente de Marruecos, pero había mucha gente de Pakistán o de la India, ¿no? Igual que en Gibraltar en estos momentos. Pero ya digo, el cruce del estrecho sí, pero el paso a Marruecos fue muchísimo más tardío, y realmente tenía un aura, porque un día de poniente o de norte, Jebel Musa parece que está encima tuya, ¿no? Y dices, pero es que lo puedo tocar con la mano, pero daba como un poco de miedo, ¿no? Había cierta disposición a pasar por el tema de seguridad, de peligro, que si la droga, no sé qué, y a mí al menos me costó mucho tiempo, y siempre tenía un aura como de mucho misterio y de mucho exotismo. En fin, realmente tardamos mucho, o tardé mucho en atravesarlo. Y claro, cuando uno se subía a lo alto del Peñón de Gibraltar, o se subía a lo alto de Jebel Musa, que yo subí una vez, yo creo que no vuelvo a subir más, aquello es especialmente duro, y ve su casa desde otro ángulo, la cabeza empieza a dar vuelta, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, yo me veo así, pero ¿cómo nos ven los demás en un país, en otro? Y realmente pues empecé a querer conocer lo del estrecho, pero es que en la era pre-internet prácticamente no existía nada. Había un congreso internacional del estrecho que organizaba la UNED, con unos tochacos así de gordos de documentación académica, que un chavalín con 16, 18 años, pues que no estaba, ni siquiera tenía el alcance, y de luego tampoco a nivel de entendimiento. Así que poco a poco, bueno, pues aparece una publicación de Gibraltar que se llama O2, O2, oxígeno, si lo ponemos como fórmula química, una notación química, y me proponen, es una revista de medio ambiente, tiene un formato muy parecido al de National Geographic, y me proponen que escriba sobre medio ambiente y del estrecho de Gibraltar, que es el ámbito en el que se trabaja. Y bueno, yo fui muy obediente durante los primeros artículos. Entonces, claro, todo el mundo conoce el Parque Natural de los Arcos Locales, o el Parque Natural del Estrecho, o el Parque Natural de Grazalema. Entonces, yo lo que tengo que aportar es la otra orilla y ver esas similitudes que hay con esos espacios naturales. Y, bueno, pues hablé del Parque Natural de los Arcos Locales de Marruecos, que se llama Abu Hashem, del Parque Nacional, del Parque Natural de Doñana, en allá abajo, que se llama Tala Sentán, o de otros parques pequeños que hay, que son sitios de interés biológico y ecológico, como le llaman allí, que hablé, por ejemplo, de, no sé, el estrecho, pues la contraparte del estrecho pues era el Jebel Musa. Pero luego el estrecho ya fue pidiendo más, y yo me fui alejando un poco ya lo veréis, o sea, cuando vemos el repaso un poco al contenido del libro, hay algunas cosas de medio ambiente, pero ya la siguiente empiezan a hablar de mitología del estrecho, empiezan a hablar un poco de historia, de personajes, una especie de historia humana y de gente relevante y desconocida. Yo me encuentro, tengo parte de mi familia de Jiménez de la Frontera. Bueno, pues resulta que la persona más famosa mundialmente de Jiménez de la Frontera es un santón sufí, que tiene en Salé, al lado de Rabat, una zahuilla, una especie de mezquita, donde va gente a rezar de un montón de sitios. Y resulta que en Jiménez de la Frontera no hay nadie que conozca a ese señor. No hay una calle con su nombre, no hay una estatua, no se estudia en el cole, no se estudian los conocimientos del medio así inmediato. Y entonces, bueno, pues digo, voy a intentar rescatar a esa historia humana del estrecho y ponerla un poquito en aspectos puramente divulgativos. Y entonces, bueno, en la revista me dejaron ir haciéndolo, ya no era estrictamente medio ambiente, pero siempre daba una pinceladita de toda la historia en el medio ambiente, me iba colando, y al final pues se monta lo que se ha montado, que realmente son una serie de cerca de 40 artículos ya, de múltiples cosas. Bueno, la mitología ocupa un lugar muy importante en los artículos que he ido sacando.
De hecho, el primero que se habla de Hércules está clarísimo. Porque, fijaros, todo el mundo antiguo ponía el fin del mundo en la zona de Cádiz y del Estrecho. Las columnas de Cádiz entraba ya en un mar absolutamente desconocido, proceloso, complicado, mortífero, y bueno, estaba la Gadeira, que es donde estamos ahora, y a partir de ella el mundo desconocido. Claro, evidentemente falta métrica, ¿no? Pero estos son los mapas de Ptolomeo que se usaban, y entonces, claro, los fenicios, los griegos, los romanos colocaban aquí el fin del mundo. Las columnas estas eran el finis terrae, el fin de la tierra. O lo que se ve en se veía, parece que en las columnas de Hércules había un non plus ultra, no hay tierra más allá, no hay nada más allá. Después ya se cambió y bueno, esas columnas de Hércules están en el escudo nacional del Estado español y aparece el non plus ultra porque ya luego está América, que sí hay cosas más para allá y además nuestra, ¿no? Que era lo que se quería un poco vender. Pero prácticamente toda la leyenda de los griegos, de los romanos, toda la Hércules, Medusa, Perseo, todos pasan por aquí. Los trabajos de Hércules prácticamente son todos el jardín de las Hespérides. Todo esto estaba situado junto a las columnas o después de las columnas, ¿no? Y la razón se ve claro. Yo este mapa lo puse en Gibraltar y algún profe me lo pidió de inmediato porque decía que se veía perfectamente. Porque toda la mitología y todas las historias extrañas de monstruos, etcétera, siempre estaban en el Estrecho, ¿no? y en la provincia de Cádiz, básicamente. Yo siempre digo que uno no elige dónde nace. Yo creo que es una facultad que nada más que la tienen los vascos, los de Bilbao, pero que nacer aquí en el Estrecho, nacer aquí en Cádiz es algo muy heavy. No es nacer en la montaña de León, por muy bonita que sean, ¿no? Estamos en uno de los ombligos del mundo, uno de los le llaman los historiadores un hot spot, ¿no? De un punto caliente de la historia, pero desde todos los puntos de vista. O sea, ya digo, bueno, de la historia y de la naturaleza. Realmente se unen dos mares, dos continentes, y ahí pues trae una migración desde, bueno, fijaros los atunes, ¿no? Que seguimos viviendo un poco de eso, la puerta de África, la puerta hacia Oriente Medio. El problema de las bases militares que sufrimos no es por otra cosa, es que somos la llave del Mediterráneo y la llave de los recursos naturales que están en Oriente Medio. Por eso está la base de Rota, ¿no? Nada es absolutamente casual, ¿no? Pero bueno, yo me fui yendo hacia el sur por motivos de trabajo, por motivos de investigación, por muchas historias, y de pronto lo que voy viendo es que voy descubriendo cosas de esta Andalucía del norte, como le suelo llamar. Mira, hace unos pocos años la Asamblea Nacional Andaluza, un grupo de gente creó una especie declaró virtualmente la República Federal de Andalucía y puso pues un mapa donde se veía Andalucía, Andalucía actual, Murcia, la zona del Algarve, Alentejo y todo el resto, ¿no? Esos eran los países andaluces, ¿no? Igual que los países catalans, pues esos eran los países andaluces. Bueno, pues, hombre, salvando un poco la gracia, uno cuando ha viajado hacia el sur, hacia Túnez, hacia Marruecos, al final lo que encontraba era parte de Andalucía, de esa Andalucía que la han mantenido absolutamente enterrada y que se sigue manteniendo absolutamente oculta, porque bueno, pues así se monta la identidad nacional del Estado español. O sea que realmente los emblemas de Andalucía son los que se utilizan para montar la idea de España, ¿no? Y a mí, yo esto me voy dando cuenta poco a poco, no iba ni mucho menos con ese ánimo, pero tengo como 3 o 4 epifanías, como revelaciones allí en Marruecos. Una de ellas fue en una mezquita, en la mezquita mayor de Chagüe, que estaba hablando con una persona y hay que ver que bonita esta teja árabe, lo bien montada que está, tal, y me dice el compañero marroquí, mi hermano marroquí, dice, no, eso no es teja árabe, eso es teja andaluza. Y yo, no, eso es teja árabe, aquí decimos teja árabe. Dice, no, eso se llama teja andaluza porque los árabes no tienen teja.
Y entonces empiezo a darle una vuelta a la cabeza y digo, vamos a ver, ¿por qué si todo el mundo, incluso en Europa, en Francia también le llaman así, ¿por qué si es algo que puede ser teja andaluza, nuestra teja, la echamos para afuera y es como si fuera algo alóctono que no tiene nada que ver con nosotros, cuando el resto del mundo dice lo contrario? ¿A qué interés, qué hay detrás de eso, ¿no? Y realmente pues me dio un poco de punto pensando, ¿no? En la idea de que, bueno, aquí cuando vienen los fenicios, pues todo el mundo parece que los abrazamos, en los romanos hay que ver, que bien, no sé cuánto, pero cuando vienen los árabes, son una cosa ajena que viene, como dice un historiador, viene un ovni, llega, los invade y después de un montón de años de pegarle patadas, al final lo echamos y se van, ¿no? Cuando, en fin, los datos hablan por sí solos y se habla de que puede haber, pues podrían haber entrado 150.000 bereberes más bien, más que árabes muy poquito, y que aquí vivían 5 millones de personas, o sea que es que vamos a entenderlo, y que si aquí todo el mundo era musulmán, poquito a poco se ha ido convirtiendo, porque es que realmente cuando en el 711, cuando entran los invasores, los supuestos invasores musulmanes, pues el Corán no estaba ni codificado, no existía un Corán. O sea, el obispo de Córdoba, en el siglo IX, a final del siglo IX, dice, aquí viene una gente con un libro muy raro y se me están vaciando las iglesias y la gente se está convirtiendo en una religión nueva, que se avance parece mucho a esta, o sea, que era una especie de derivación del cristianismo unitario, no hay más Dios que un solo Dios, los arrianos, que al final los arrianos van evolucionando hacia el Islam, la ilaha illallah, ¿no? que dice los musulmanes, como en su frase. Y cuando combatían unos con otros, levantaban una mano hacia el cielo, un dedo hacia el cielo y los otros tres, eran los trinitarios. Uno considera una herejía a uno y otro a otro. Al final ganan los trinitarios, la Santísima Trinidad, que es 3 dioses, una cosa muy extraña, que nadie se entiende todavía. Y sin embargo, pues evoluciona ese cristianismo arriano, evoluciona hacia un Islam junto con el resto de la evolución que en la zona de Damasco, la zona de Arabia, la zona del Magreb. Bueno, pues fijaros la tortura un poco, ¿no? Resulta que vienen 2 generales que son los que invaden la península en 711. Uno se llama Musa, el Jebel Musa, ¿no? Que hemos hablado antes. Bueno, ese Musa es Moisés. Moisés es el que abre las aguas para que la gente ande, ¿no? Fijaros que ese hombre parece que nace predestinado a invadir y su nombre viene de ahí. Es un tema mitológico puro, no tiene nada que ver con la historia. Y el otro, Tariq, en marroquí, Trek es camino, es la persona que abre el camino, Trek, de trekking, etc., viene esa misma raíz, y parece que otro que viene predestinado a guiar a la gente a través de uno que abre la agua. Es pura mitología que nos quieren hacer parecer historia. Y a eso me dedico también mucho en el libro, rompo un montón, en este libro quizás y en los que vendrán, un montón de mitos de ese tipo, ¿no? La religión tiene una historia absolutamente, bueno, con Hércules tuvo una guerra absoluta y al final hacen que Santipetri, sabéis que la isla de Santipetri, que no deja de ser la isla de Cotinusa, pues hacen que Santiago, cuando va a predicar allí a Galicia, que no ocurrió nunca, pues lo hacen pasar por Chiclana San Fernando, cuando nadie se enfade, y al final es el que santifica esa zona donde estaba el templo de Hércules, porque Hércules seguía teniendo un montón de adeptos varios siglos después de nuestra era. Entonces se inventan un rollazo, se inventaron el rollo de que vino a predicar, después se inventa, que tuvo que pasar por aquí, y luego se inventa una historia que no, que están los huesos, y que hacen unas pruebas y que dicen, no, los huesos de Santiago están ahí metidos. Y te encuentras el documento de Vaticano, porque se lo puede bajar uno, y dice que hay 2 versiones. Un documento oficial no puede haber 2 versiones. Una versión es que resulta que le habían dado los huesos a una reina de Galicia que se llama no sé qué, y como esa reina es mitológica, jamás existió, en el documento oficial que ahora hay en el Vaticano está borrado. Pero absolutamente, yo que no tengo tiempo para meterme en esa discusión y empezar a buscar textos del siglo XVII, del XVIII y decir, señores, habéis inventado un rollazo, y una ciudad como Santiago, media Galicia entera vive de eso. Y España, es patrón de España, o sea, que es una auténtica película increíble, pues así con todo, o sea, según más de buena era Moro, joder, pero es que no lo digo yo, lo decía la duquesa Roja. Y ahí tiene papeles donde decía que él era una persona norteafricana que comerciaba, tenía licencia para comerciar con tarifa. O sea, con tarifa, con la zona del sur.
Entonces tú dices, claro, y al final inventan un linaje y resulta que Guzmán el Bueno es de León. Tiene una estatua de León gigante, un montón de rotondas, y no hay ni un papel que diga eso, sino simplemente que se hace una limpieza de sangre 3 o 4 siglos después, que la propia condesa, o duquesa, perdón, saca y dice, mira, aquí está todo inventado. Y aquí, pues sí, es otro símbolo de España, claro, eso lo escuchan los de Tarifa y normalmente se enfadan. Pero bueno, esa es una cosa de la historia oficial y otra cosa es los papeles que tenemos. Mira, esto es lo que contaba Puri hace poco, esa es otra revelación, ¿no? Lo ha contado perfectamente. En Casa Hassan, que muchos hemos estado por ahí, comiendo siempre los 4 o 5 platos que tienen tal, y un día dice, joder, ya os voy a cambiar un plato para que veáis qué comemos aquí los fines de semana, de fiesta, no sé, pero los fines de semana normalmente no estaba ya aquí en Andalucía. Y nos ponen una moruna. Esa moruna es, no sé si se come en Tarifa, se come en Algeciras, etcétera, me la ponía mi abuela. Y ese tallín de boquerones es un cachito de patata, un cachito de tomate o de pimiento, uno de pescado, y se va repitiendo con una salsita, con limón, no sé qué, y se cocina. Y le dice, hostia, cuando yo vi eso, se lo conté a un amigo que prologa justamente el libro, Domingo Mariscal, que es muy cocinilla y conocía dice, oye, esa es la comida típica de Chagüen, si es que es una de las comidas más típicas de Algeciras o de Tarifa. No, es que estos lazos de unión son mucho más potentes de lo que nos podemos creer y afectan a todos los palos de la vida cotidiana, ¿no? Es una cosa absolutamente alucinante. Bueno, y aquí otra revelación. Estamos en Testur, en Túnez, un día de una lluvia absolutamente de perro. Nos llovía con viento, un frío y tal, y nos bajamos en medio de la plaza, vemos allí que estaban vendiendo cosas hechas con granada, hay un festival de la granada allí y tal, y de pronto pues se enteran de que estamos allí una gente de Andalucía y empiezan a salir los primos. Y empiezan a venir gente de varias familias y decir que yo soy andaluz, que yo soy el primo tuyo, que no sé qué, y conservaban apellidos, formas de... Bueno, y la música, o sea, de ahí se hace el Festival Mundial de la Música Andalusí, se hace en Testur todos los años. Y yo decía, hostia, ¿y la música andalusí se hace aquí algún festival o no? La música andaluza, culta, tiene bueno, se estudia en el conservatorio. Lo más cercano aquí están en Tetuán y en Taje. Pero hay ramas de la escuela andalusí. Y hay alguna que es la Garnatí, la de Granada. ¿Sabéis dónde está esa escuela? En Argelia, en Tremesén. Y dice, hostia, pero si aquí no se estudia, nadie puede estudiarla y en el Magreb se estudia y además es como una de las músicas. O sea, el otro día hay un artículo de que en Argelia la música que sonaba este Ramadán básicamente había sido música de origen andalusí. Entonces esas cosas son a mí las que luego me estallan la cabeza y me hacen intentar enterarme de todo lo que pueda, porque es que este pueblito de tunecino pues estaba hecho de casitas con cal, con teja andaluza, como Dios manda, y con las puertas pintadas azul. Digo, pero es que la Junta de Andalucía sabe esto, las casas se estaban cayendo, la mayoría, otras veces se utilizaban ladrillos estos vastos, ¿no? Vistos, y digo, pero esto es que la Junta tenía que intervenir aquí, montar 3 museos, las casas que no solamente las casas, la ropa que se utilizaba y que bordaban era ropa de allí. El sombrero que se utiliza, el gorrito que se utiliza en Túnez, como un sombrero nacional, es andaluz. Y es que cuando la Andalucía, los últimos 70.000 los echan desde el Levante hacia Túnez, pues ellos siguen conservando la forma de trabajar. Hoy se sigue trabajando igual, pero es que además la lana merina se seguía comprando en la meseta durante muchos cientos de años, y hoy la merina está llena de gente haciendo ese tipo de gorritos. O sea, una cosa te da una idea de olla, ¿no? Aquí, y se sabe, y se conoce, y da igual. Me interesa. Me interesa. Y además tiene un reloj mágico. Fijaros, en la mezquita, lo que esté más cerca, ahí se repite también en esa pantalla. Ese reloj gira al revés. Si os veis, los números están al revés. ¿Por qué? Porque están esperando que el tiempo vuelva hacia atrás y que ellos vuelvan a pasar el día que ellos seguían estando en Al-Ándalus. Esta gente habló hasta el siglo XVIII muy bien entrado, hasta casi el siglo XIX, estuvieron hablando, en esos 20 o 30 pueblos, seguían hablando en andaluz. Pero por la cara se seguían manteniendo, y hoy el tunecino está lleno de palabras andaluzas.
lleno absolutamente. Y en Argelia también. Hay algunas tesis doctorales alucinantes de esa gente. Joder, aquí veo un par de compañeros de Huelva. Cuando a un niño pequeño lo van a circuncidar, lo montan en un carrito. Lo llevan en el carro y lo sacan, la gente pues le tira caramelo, no sé qué, porque le van a hacer un estropicio. Y entonces pues pues lo agasajan un poco y tal. Bueno, pues el carro que tiene, cuando tú le ves una foto, es un charré de Huelva. Y además se llama, en tunecino, se llama charrita. Y dice, hostia, pero y tú lo ves, la gente jugando las cartas y tiene a sota caballo rey. Entre muchas otras cosas. O sea, que es un auténtico flipe lo que pasa con esa Andalucía del sur, que prácticamente aquí nadie conoce, ¿no? Esta mezquita es un auténtico alucine, estaba hecha por sefardíes y por musulmanes, los dos codo con codo, y ya digo, si veis un campo de Túnez, veis que pues puede haber un olivar, alrededor habrá almendro, la zona más baja vais a encontrar los granados, o sea, con una disposición absolutamente igual que la de los campos de Andalucía. Y todavía hoy se sigue trabajando y arando y trabajando la tierra como en esa época. Bueno, mira, esas son algunas de las redacciones, tengo otra más que la voy a dejar un poquito para el final. Los dos para el final, pero dentro de un momentito. Mirad, yo tengo una visión así, o quiero tenerla, un poco así iconoclasta, ¿no? De eso de derribar paradigmas, cosas hechas, esas mentiras de la historia, y a veces pues prácticamente al contrario, ¿no? Que esto es lo que nos pasó. Aquí fuimos a ver un monumento megalítico absolutamente increíble que está en el Larache, que se llama el Cromlech de Enzora. Le digo, es una especie, imaginaros, pues un círculo que rodea a una montaña artificial con un montón de megalitos y algunos de este tamaño, como la aguja, ¿no? Que le llaman allí en Marruecos. Bueno, pues empiezo a decir, bueno, voy a describir eso porque me gusta que la gente conozca aquello, porque aquello es Stonehenge, pero un poquito chico, pero vamos, no tan chico, ¿no? Y desde luego absolutamente desconocido y aquí al lado. Bueno, pues empiezo a escarbar la historia y hay gente que me dice, Quillo, es que las historias te vienen a ti solo, ¿no? te cuentan a ti, ¿no? Y yo creo que uno al estar orientado hacia un tema concreto, hacia muchos temas concretos, pues al final las cosas vienen como un poco solas. Bueno, y ya decía que esto no iba a ser una tertulia política, pero también va a tener sus tintes, ¿no? En este caso, aquí está el jefe de los arqueólogos del Protectorado, César Luis de Montalbán y Mazas. Cuando estoy buscando documentación para artículos, me veo, porque todo el mundo dice que era un mal arqueólogo, que había destrozado un montón de yacimientos, que no había escrito nada, que había expoliado un montón, que etcétera, etcétera. Una leyenda negra absolutamente brutal. Y empiezo doy con la nieta en Facebook, porque la nieta había creado un personaje que era como si su abuelo estuviera vivo todavía. Y al final dice, mira, no sé lo que te vas a encontrar de mi abuelo, pero por favor hazme caso. Y la familia empieza a mandarme fotografías de los yacimientos, de las excavaciones, documentos de las excavaciones, y me los ponen a disposición para que escriba otra cosa distinta a la que contaba. Claro, este señor, el 18 de julio de 1936, estaba en un tajo excavando ese Cromlech, y llegaron los militares españoles, lo trincaron y lo metieron en la cárcel. Estuvo en la cárcel 3 años, pasando absolutamente canuta, y luego no le impidieron volver a España, y le impidieron volver a trabajar, y evidentemente le quitaron todos los materiales, todos los escritos, y algunos se apropió de ellos. Este había excavado en la ciudad romana de Volúbili, había excavado en la ciudad romana fenicia de Larache, de Lixus, y había excavado aquí, entre algunos sitios muy conocidos. Bueno, pues al final el tío ni era tan malo, ni había hecho tantas barbaridades, se excavaba como se excavaba en la época, y los estudios estaban hechos, pero ya digo, yo lo he visto, están, y a mí se me facilitan todas las fotografías que necesitaba de este yacimiento. Fijaros la barbaridad de enorme que era el yacimiento este visto desde el aire. Ahí hay un 100 y pico de megalitos y una especie de cruz que se le hace desde la aguja para ver un poco qué es lo que hay en el centro. Y bueno, y había un montón de cosas. Cuando se abre, había dos tipos de estructura, una mesa, se imaginaron 2 piedras, y una piedra vertical y una horizontal, y otra que son en forma de T,
muy parecida a lo que llaman en las taulas que hay en Mallorca, en Menorca realmente. Un dolmen, ¿no? Exacto. Bueno, pues había esa estructura, estaban datadas, estaban descritas en documentos, y ya digo, entran las tengo a disposición. Este hombre al final le echan, lo sueltan de la cárcel, no lo dejan trabajar y se pone a trabajar de peón en Marruecos, de peón de excavación. O sea, eso podía, o sea, prácticamente de esclavo por la comida. Y muere en los años 70 en Túnez. Entonces, bueno, cuando se entera la familia que yo voy a escribir algo y que me entero un poco de todas estas cosas, pues contentísimo, me sacan en Facebook, me sacan en todos lados, bueno, digo, bueno, pues cada vez que hable un poco de la arqueología del norte de Marruecos, citaré a este señor, que además acabó en Cartella, o sea, una persona, dio la vuelta al mundo andando, un auténtico personaje que algún día se le puede hacer hasta una peli. Y aquí tenemos a algunos de los miembros del equipo de investigación subido a uno de esos monolitos en la zona de allá. Curiosamente, en Marruecos se decía, o había una leyenda, que en esa tumba había un gigante, que era el gigante que luchó contra Hércules, y que era hijo de Gea, y que cuando Hércules falló abrió el estrecho. Y había hay una leyenda que se decía que una vez que se abriera la tumba iba a empezar a llover sin parar hasta que no se volviera a tapar, porque era como un sacrilegio, ¿no? Y bueno, ese hombre hicieron aquella excavación y está tapada como se ve ahora. Ahora hay un museito pequeño hecho en sus inmediaciones, que nosotros no lo vimos. Y la verdad es que es un viaje súper interesante. Te vas a la ruina de Lixo, que es una zona como la Bahía de Cádiz, con sus monedas de atunes, igual que las de Cádiz. O sea, es una cosa absolutamente alucinante, y al lado pues tiene ese pedazo de Cromwell. Esta es una pasada, y además aquí meto algo de medio ambiente para que no se me enfadaran en la revista. Yo cuando iba a Volubilis, Volubilis es una ciudad como Bolonia, pero multiplicada por 10. En Bolonia está solamente la parte pública, mientras que la parte privada no está fuera. Y claro, allí hay un montón de casas patricias, casas con pedazos de baños, con jacuzzi, colectivos de muchos tipos, con las espalditas para no sé qué, el otro para no sé cuánto, auténticamente alucinantes, pero sobre todo unos mosaicos que son increíbles en el mundo romano, y casi siempre, porque yo digo, es que Fez no está en el techo, ya está a 100 y pico de kilómetros. Sí, pero es que toda la iconografía de Fez, de Volubilis, está al lado de Fez, es del estrecho, son los trabajos de Hércules y cosas de ese tipo, peces, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí los pocos guías que hay que hablan en castellano siempre cuentan la misma historia, la cuentan muy rápido, porque Cleopatra, bueno, ¿qué? Y yo siempre decía, bueno, porque aquí están 3 mundos representados, y yo la verdad es que nunca le hice mucho caso, mal hecho por mi parte, porque aunque fuera una cosa aprendida, de que era soltado como letanía, tenía toda la razón del mundo. Y una vez me encuentro a esta estela de Anubis egipcio allí, y vamos a ver, qué carajo pinta Anubis en medio. Hombre, en Bolonia hay un templo de Isis, ¿no? Que se ven, en el museo está una foto de dos pies y tal, y hay un cachito de templo que era un culto isiaco, ¿no? de egipcio, pero me extrañaba un poco lo que pasaba con esta estela de Anubis, y empecé a darle vuelta. Y bueno, fijaros, la ciudad está en un magnífico estado, hay muchas cosas en pie, merece la pena visitarlo, y realmente hay un acueducto que es casi como el de Segovia, pero claro, está al lado de la ciudad, lleva 12 kilómetros, nadie lo enseña nunca, y al final encuentro una postal del principio del siglo XX, en blanco y negro, y digo, esto existirá todavía, empezar a rebuscar, efectivamente, la próxima que vaya tendré que visitarla. Y una curiosidad, que ya que decía yo que iba a hablar algo de medio ambiente, mira, ¿veis ese caracolito de abajo? Ese caracol es el caracol chico, que le llaman en Andalucía, en Córdoba, ¿no? Que es más afición hay por los caracoles, la Cernuella virgata. Bueno, pues ese caracol chico es un caracol europeo que tiene solamente en la ciudad romana de Volubilis la única localidad africana. Que se llama, si esto está en España, en el punto más cercano, ¿no? También en Italia, ¿tal? ¿Cómo apareció ahí? Bueno, pues parece ser, ya más no se ha expandido, está solamente en la ruina.
parece ser que los romanos, como es la fuente de proteína de los caracoles muy importante y muy fácil, estos caracoles son gregarios, van todos juntitos, se ponen ahí, los cogen muy fácil, pues los llevarían para comer. Y cuando fueron a una campaña, parece que cuando iban a arreglar una muralla perimetral de la ciudad, pues se escaparían y ahí están. Pero ya digo, el único sitio del mundo. Justamente uno contesta un poco esta historia. En Gibraltar estaba allí un experto en malacología, hay un hombre de la Sociedad Gaditana de Historia Natural que su único trabajo son los caracoles y las babosas. Va a publicar la guía de caracoles y babosas de la provincia, y cuando le conté un poco esto se flipó un poco, ¿no? Y total, que me hizo que buscara la especie, por favor, buscame una foto, y bueno, la encontré y el hombre dice que va a investigar profundamente todo lo que pueda. Bueno, pues resulta que Volubilis la fundan dos personas, un rey del norte de África que se llama Juba II y Cleopatra Selene. Efectivamente era Cleopatra, pero la hija de Cleopatra. Cleopatra había 8 o 10. Esta es la hija de Marco Antonio Cleopatra. Entonces, fijaros, la película la cuento muy rápido. El padre de Juba era Juba II, era Juba I. Juba estaba mosqueado con Julio César, por muchos motivos, porque él apoyaba a Pompeyo y al final se monta una especie de guerra civil, y una especie de una guerra civil, y al final pues el triunvirato que gobierna en Roma se rompe y César se hace emperador, y al final pues acaba con Pompeyo. Y Juba, que había estado, bueno, alguna batalla en la batalla de Castella, ¿no? Una batalla absolutamente buena durante la Guerra Púnica, una batalla importantísima, y esta otra batalla que toda la flota de Pompeyo se refugia en Castella y se viene para Andalucía. La mandaba un tal Varo. Yo no sé si tiene que ver con los varos de Barbate, pero que son marinos. Pero ahí estaba el general Varo controlando la flota. Y bueno, pues esa flota se acaban perdiendo y tal. Y bueno, pues ahora Julio César viene a celebrar con un desfile esa victoria sobre los pompeyos. Aunque no quiere hacer mucha, como es una guerra civil, no quiere hacer mucho hincapié en eso, y hace hincapié en otra cosa. Esa cosa es pues los pueblos que había conquistado en ese momento. Entonces había conquistado ese norte de África, se llama Numidia, había conquistado una zona de la Galia, Vercingetorix, que parece de Asterio Belli, y pues lo que hace es llevarse a los caudillos que acaba de conquistar y los pasea junto con los elefantes, con no sé qué, y los pasea por Roma. Y la gente pues ahí pues disfrutando, daban dinero a los soldados, daban dinero a la gente del pueblo más pobre, ¿no? para celebrar con César toda la historia, ¿no? Y claro, Juba, que sabía que estaba enemistado con César de mucho antes, en fin, ellos tuvieron un litigio, y César, que por visto era un poco cabroncete, lo que hizo fue le tiró de la barba, así de barba de chivo hacia abajo, y eso significa pues que no tiene ninguna virilidad, ¿no? Entonces lo hizo dentro del Senado con un pleito, y eso es jurado venganza, y al final, pues cuando Juba ve que ha perdido, en vez de esperar que lo coja, se suicida. Y se suicidó Escipión, se suicidó un montón de gente antes de caer en manos de César. Entonces, ¿qué pasa? Pues que César dice, algo me tengo que llevar de prueba que he vencido a esta gente. Pues voy a llevar al hijo de Juba, que es el príncipe Juba II. Y se lo lleva como triunfo a enseñarlo por toda la ciudad. Al final no lo matan, así mataron al de la Galia, mataron a otra gente después del triunfo, y bueno, lo acoge la familia de Octavio Augusto, que era el que entonces sigue a César. Octavia lo acoge, que tiene una especie de jardín de infancia de un montón de niños, hijos de caudillos que habían dominado. 4 años después pasa lo mismo con Marco Antonio y Cleopatra. Al final Octavio acaba con Marco Antonio y Cleopatra. Esto es como un culebrón, ¿no? Entonces se cree que se ha muerto, entonces había muerto Cleopatra, se suicida Marco Antonio, y cuando Cleopatra se da cuenta que se había suicidado, no sé qué, se suicida de la manera ritual egipcia, que es con una serpiente, ya llega la serpiente, con el aspi, y se muere. Bueno, pero sin embargo coinciden en la casa de Octavia, coinciden Juba II y Cleopatra Selene.
y bueno, pues al final se conocen, se casan y el Octavio le dice, bueno, ya que nos llevamos bien, que estáis romanizados, os voy a dar un reino. Y entonces el reino del norte de África, de Numidia, que aquí lo ves, el país de, bueno, es Numidia más en la zona de Tánger, le llaman la Mauretania, no Mauritania, sino Mauretania. Y ellos gobiernan, primero se van a la zona más cercana a Cartago, pero allí, como están tan romanizados, los bereberes, los amasí, no le hacían mucha gracia a esta gente y se vienen al estrecho. Se vienen al estrecho y crean la ciudad de Volubilis, mejoran muchísimo la ciudad de Tánger y se convierte en un alcalde de Cádiz, se convierte en un patronus de Cádiz. Este tío se flipa tanto con Cádiz que está más tiempo en Cádiz que en la zona sur del estrecho. Nosotros le llamamos el rey del estrecho. Es una especie de alcalde, no sé si es la palabra, simbólico, honorario de Cádiz. Y además pagó un montón de edificios en Cádiz, etc. Bueno, pues pasan muchas cosas, y es que en Cádiz se conservaban las referencias de muchos viajes que habían hecho los fenicios, de la primera circunvalación marítima africana, etc. Entonces, Cádiz estaba todo ese conocimiento, todo ese saber, y este tío era una persona que ya con 18 años escribe su primer libro, un libro libro de historia, de lingüística, de teatro, de música, y luego manda a hacer varias expediciones al Atlas, otra expedición a Canarias. Para los canarios es su primer rey, muchos papeles aparecen como primer rey. Es que le pone el nombre de Canarias porque había muchos canes, muchos perros en Canarias. Este es el señor Juba, que es una de las personas que cita a Plinio, cita a un montón de autores como uno de los grandes sabios de la época, y bueno, y gobernó durante mucho tiempo con Cleopatra, pero como de igual a igual, una cosa también muy extraña. Si veis muchas de las monedas de la zona de Mauritania, se ven el rey y la reina. Normalmente eso no pasa. Normalmente lo que se ve, el rey y un escudo por detrás, pero que esté el rey y la reina, que esté Cleopatra y Juba, es una cosa absolutamente súper extraña. Ya digo, él se convirtió en un benefactor de Cádiz y bueno, y el pago fue pues nombrarlo alcalde, ¿no? Alcalde honorario de la ciudad. Pues yacen en un mausoleo que está en Argelia, siguen los dos juntitos enterrados, Cleopatra y además con una vida de dos personas que han matado a sus padres se han suicidado y que lo han llevado en triunfo. Y a Cleopatra la salva el pueblo de Roma, porque como no podía tener ni a Marco Antonio ni a Cleopatra, llevaban a los niños con 5 años amarrados con cadenas de oro y supuestamente para matarlo. Entonces la gente que iba andando por Roma decía no matarlo, por favor, no matarlo, tal, y al final salva la vida y lo llevan a la casa de Octavia. Bueno, esa es, para meter mi toquecito de medio ambiente para que no me digan nada en lo de la revista. Además Juba además de ser un cachondo, además de ser alcalde de Cádiz, era un cachondo. Él, cuando manda las expediciones al Atlas, encuentra muchas plantas y una planta le llama un poco la atención, que es una euforbia, es una planta, la euforbia en Cádiz le llaman lechetrezna, ¿no? Una planta que tú rompes y sale un líquido blanco. Una leche, ¿no? Leche trezna. Quita las verrugas. Exactamente. Pues la euforbia resinífera es una que tenía mucho látex, soltaba mucho látex. Una planta era una especie de cactus, son plantas crasas, esa es un poco más gruesa y salen como macolla, como veis ahí en el fondo, muy grande. Entonces él tenía un médico que siempre los galenos más importantes eran griegos. Y él tenía un médico griego que fue el que dijo, Quillo, investígame ¿para qué sirve esta planta? ¿Y para qué sirve el látex? Bueno, pues tenía un montón de propiedades, no sé qué. Básicamente propiedades, soltaba el vientre o alguna cosa así, ¿no? Y también, como dice, era un poco irritante, pero servía para curar algunas afecciones de la piel. Y el médico era muy gordo, y como esta planta era una planta gorda, pues su médico se llama Euforbo, me parece el nombre de gordo, y entonces la planta era llama Euforbia. Entonces se le quedó ese nombre a esa planta y cuando llega Linneo en el siglo XVIII o XIX
y empieza a nominar a las plantas, pues no solamente le mantiene el nombre a esta euphorbia, sino que a todos los géneros, que son un montón de miles de plantas en el mundo, se siguen llamando euphorbia hoy por las cosas de las cartas de Cádiz. Y tiene una oruga bellísima, la euphorbia, y una mariposa preciosa. Bueno, pues después ha habido varios gente que ha descubierto alguna euphorbia que ha dicho, no, pues como el nombre de Juba no aparece, yo quiero que aparezca. Entonces hay una euphorbia Regis Jubae y otra euphorbia Juba. Dos plantas más que llevan su nombre. Sabéis que cuando a alguien se le pone un nombre a una especie, pues normalmente si no cambia los géneros y tal, hasta el fin de los tiempos se va a seguir llamando así, ¿no? Perdón, ¿puedo poner un poquito de aire? Sí. Hace poco de calor, sí. Es que el calor es propio de lo que está hablando, pero también tenemos un poquito de... Tercera película interesante y además la más reciente. Mira, esto es lo que yo he llamado aquí la reina de los mares y de Nueva Granada. Nueva Granada no existe, pero yo creo que sí, que ha existido. Yo no me he atrevido a hablar de ella, porque es de otra edición. Y que existe. Sí, pero es muy, muy característico de lo que pasa con esta historia de Andalucía. Mira, me voy a trabajar con la consejería, me daban a hacer un sendero que va por un castillo, veo ese castillo, digo, me investigo algo para escribir, de pronto me encuentro que el castillo está en Granada, en un pueblo que se llama Piñar, y que ese pueblo está hermanado con Tetuán, porque el tipo que dirigía ese castillo, que era una fortaleza avanzada del Reino de Granada, hacia la olla de Guadix, pues se cansó de estar guerreando y dice, yo me voy para Marruecos, que ahí puedo vivir tranquilo sin que me machaquen. Y bueno, pues se va con 300 personas, 300 guerreros de la corte de Boabdil, con las familias, con los dineros, con la historia, y lo acoge el rey Fez, que era el rey de Marruecos, el rey Guatasí, y fundan o refundan Tetuán. Una cosa, de luego, bastante puntera, porque a la postre Tetuán se convierte en una zona, cuando primero se van esta gente, que se van de motu propio, luego después de la expulsión de los musulmanes se va a otro grupo bastante grande, y luego los moriscos también se van para allá, con lo cual al final Tetuán allí crean una especie de sociedad, igual que la granadina, que conserva esas esencias fundamentales de Granada y que aún hoy se pueden ver muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, los mosaicos de Fez, que lo hacen ahí con martillitos, eso no son los de la Alhambra de Granada, los de la Alhambra de Granada son los que están en Tetuán, que desde entonces se conserva, que se llama sellige, ¿no? El sillish, que son, tú haces la piececita de mosaico hecha, luego le pones el barniz, lo que sea, y la cueces, no como la hacen en Fez. Bueno, pues hasta ese punto, ¿no? Llegan a decir, a estar hermanados esas dos zonas. Y luego pasa lo mismo que ya ha contado un poco Puri, de Vejer con Chagüe. Otras dos ciudades que se hermanan porque, por amor, Mulay ibn Rashid le regala una ciudad como Vejer a su querida Catalina Fernández, la Aldazora. Bueno, pues ya digo que antes no estaba pintada azul, que antes eran mucho más parecidas que lo que eran ahora. Entonces, bueno, pues resulta que esto se produce con 20 o 30 años de diferencia, ¿no? Esas dos ciudades de Tetuán refundado, después de que Chagüen ya se hubiera creado. Este hombre, porque Mulay ibn Rashid, ¿por qué se va? Está en Granada también peleando contra los castellanos y dice, es que los españoles nos están dando la grande en el sur, en los mares, y los portugueses, que están asolando todas las costas de Marruecos. Entonces dice, yo voy a ir a luchar hacia frente. Y se va a una zona de retaguardia metida en la montaña, desde donde están machacando a los portugueses. Perdona, ¿quieres apagarlo? Porque es que me está dando una tos. Después lo ponemos otro poquito. Yo creo que sí. Eso es. Bueno, pues pasa lo siguiente, cuando se montan dos ciudades llenas de gente de Granada, hasta el punto de que hace unos meses estamos en Marruecos, estamos en Chagüen, hablando con el responsable de todos los moriscos de la zona, con la familia Raisuni, y nos dice, bueno, pues ustedes, tenían una parte, sí, de gente de Granada, pero tenían una parte de bereber, no sé qué, no, dice, medio se no está apagado. Medio se nos llama
medio se lo enfada porque el hombre dice que él no es, que la gente de Chagüe, los originarios no son bereberes, no son amasics, sino que son de Granada, únicamente de Granada. Nos quedamos así un poco hecho polvo. Y bueno, resulta que estamos allí metidos, viendo un poco la casa de este Pope. Los moriscos en Chagüe se casan solamente con moriscas, o las moriscas se casan solo con moriscos. Tienen las llaves de su casa, tienen la genealogía entera de dónde proceden, de qué tal pueblo, de tal otro. En fin, es que Marruecos hay 3 millones de moriscos, no hay ni uno, ni dos, son 3 millones de gente descendientes de los expulsados de Andalucía, y conservan la herrería, la pintura en madera, el cerliz, prácticamente todos los oficios artesanos que había en la Andalucía medieval los siguen conservando todavía hoy en esa zona. Bueno, pues resulta que el fundador de Tetuán, el refundador de Tetuán se llama Almandri, o Almasri, y se había casado con una mujer de aquí también andaluza, pero se casa en segundas nupcias con la hija de los fundadores de Chagüe, para que así los lazos se mantuvieran unidos. La hija era mucho más joven, 20 años más joven que él venía ya quemado de muchas batallas, y prácticamente ese hombre se queda ciego y tal. Y en vez de poner pues alguien que lo sustituya, su mujer, esa súper joven, coge la rienda de Tetuán y se hace con el poder de Tetuán absolutamente absoluto. Ella es Sayida Al-Hurra, se llama la mujer libre. Es un título que prácticamente está otorgado a muy poca gente en el Islam, y normalmente siempre a reinas, consortes, etcétera, pero es la única de verdad mujer libre que existe. Yo sabía que en la casa del morisco ese estaba la tumba de la reina, y dije, por favor, déjame verla, déjame echar una foto. No me decían que no, que era imposible, por muchas razones. Me pongo un poco pesado, alguna gente me apoya, del grupo que íbamos ahí del viaje, y al final yo creo que por la hospitalidad que tiene que demostrar el Marruecos hacia la gente, pues dijeron, venga, entra, si quítate los zapatos, vamos a la mezquita y tienes 2 minutos para hacer una foto a la tumba de la reina. Y me cuelo y me encuentro a este ataúd con una bandera andaluza y con el lema nazarí escrito encima. Ese lema nazarí, para mí eso daba mucho, yo no sabía qué era. Además estaba así doblado, yo no leo bien, no leo el árabe. Y le pregunto a un colega que sí sabía el árabe y dice que yo, este es la gariba. Esto está en la Alhambra, está absolutamente por todos sitios, en todas las ventanas, en todos los frisos, en toda la historia. Le encargué a un artesano que me hiciera una, y fijaros, no sé si se ve tan chico, pero toda la horra de la ventana dice nadie vence sino Alá, o nadie juzga sino Alá, ¿no? Hay muchas interpretaciones de por qué se habla o se pone o se elige este lema en vez de la ilaha illallah. Y por lo visto, según algunos dicen que nadie juzga sino Dios, entonces yo no te voy a obligar ni a vestir de una manera, ni a beber de una manera, ni a relacionarte de una manera, sino tú haz lo que quieras, que luego ya Alá te juzgará. Y por eso la forma de vida de Al-Ándalus era mucho más libre de la que había en algunos sitios. Por eso los almohades y los almorávides pues odiaban un poco la forma de vida tan abierta de Al-Ándalus, y que al final cuando venían aquí a los pocos años ya se habían adaptado a ella. Pero bueno, esa es otra película. Bueno, pues esta es la tercera de las historias. ¿Sabéis? Una reina, o sea, esta mujer se acaba, cuando su marido se muere y coge todo el poder, esta mujer se hace dueña del Mediterráneo occidental. El Mediterráneo oriental lo tiene Barbarroja, el pirata Barbarroja. Y ella, que también la llaman pirata, se hace, desde Italia hacia el estrecho, se hace la reina de los mares. Tan es así que el rey de Marruecos dice, hostia, yo, para que tú no tengas una república independiente de granadinos o de andaluces dentro de Marruecos, cásate conmigo. Y entonces la reina, que te los tenía muy bien puestos, dice, vale, yo me caso contigo, pero tú vas a venir a casarte a Tetuán. Yo no voy a ir como hacían siempre las mujeres, tú vas a venir aquí. Y además voy a seguir siendo la reina, la dueña de mi ejército, y voy a seguir gobernando todo el norte y todo el Mediterráneo. Entonces pasa eso sucede, estamos hablando de 1500 y poco. Y al final, bueno, un año y pico después le dan golpe de estado o algunos hijastros, no sé qué, y la mujer ya se retira y se va a Chagüe. Y está su tumba allí, pero no tiene ni un nombre puesto, ni una placa,
nadie sabe que está allí, bueno, nadie, cuando los turistas evidentemente nadie, ni yo hasta hace 3 días. Pero digo que esto es un descubrimiento que hacemos y que se comparte casi online en la revista o en el libro, ¿no? Y al final una mujer que llega a ser reina de Marruecos, que esté en una tumba allí con su banderita andaluza y que sin nada. Las mujeres sí saben que están, y es un icono para las mujeres de todo el norte de África. De vez en cuando, en la ventanita esa que habéis visto en la foto que da hacia la calle, se encuentran algo de comida, alguna ofrenda, las mujeres en silencio vienen allí y les rezan como una especie de santa. Y ya digo, es la lama libre de Marruecos, o sea, que estamos en una época donde eso de lama libre está mal visto en Marruecos. Sin embargo, esa mujer llegó a lo más alto de la jerarquía, y además ella sola, ¿no? Que ella se lo ganó absolutamente a gusto. Imaginaros, Barba Roja es alguien súper famoso porque venía medio mediterráneo. Sin tal curso tenía el otro medio para ella, ¿no? Bueno, pues ese es un poco ya me he pasado de tiempo, obviamente. Ese es un poco ya. Puri había hecho una especie de revisión del libro. Aquí están los temas que se tratan. Un tema, es decir, vamos a hacer el trabajo de Hércules, pero al revés. Vamos a intentar unir el estrecho que Hércules separó. Está la cueva de Hércules. Vamos a hablar de esos ojos, que son otro flipe de hace 3 días. Estamos trabajando el tema del ojo en la revista. Nos vamos a buscar barquitos con ojos en todos los puertos de Cádiz, en todos los puertos de Málaga. Alguien me manda por ahí, un colega que me manda, y yo he encontrado un ojo, no sé, y me manda la foto del ojo en Portugal, y de pronto pues resulta que esto lo asociamos con el mito de Medusa, y de pronto hace 2 días encuentro un artículo universitario en el que descubren un plato de medusa con los 2 ojos de medusa dentro de la cueva de Gibraltar. Y hostia, eso une todo lo que es la leyenda con un resto arqueológico recién encontrado por Clive Philipson, un colega de Gibraltar, una auténtica flipada. Ahí está el Gorgoneion, ¿no? de la Gorgona. En fin, esto es como se crea un poco la reserva de la biosfera, cuando nos cargamos las relaciones con Marruecos por la invasión del Perejil y todo aquello. El movimiento ecologista pide que se cree una reserva de la biosfera. Esa reserva de la biosfera se la recoge Madrid, y a partir de ahí se pone a funcionar con un poco de éxito, y algunas fotografías para que veáis que eso, la gente que dice que Marruecos lo que hace es una zona desértica. Fijaros estos cedros, estos pedazos de bosque, estos pinzapos, etcétera, etcétera. Este es el alcornocal, estos son, en este caso con quejigo, estos son alcornoques con mono comiendo bellota, mono de pata negra. Con puercoespines, con un montón de historias. Esta es la mujer muerta del Jebel Musa, ¿no? Que está justamente del otro lado del estrecho, un castillo precioso, portugués y tal. Trabaja un poco el tema de las tribus, porque cada tribu se viste de una manera, se expresa de una manera, tiene las costumbres son de una manera, etc. Hay un montón de tribus en todo el Magreb, y una organización tribal que sigue funcionando como otra capa más por encima de la historia de Chauen, de estos 2 personajes, el tema de la religiosidad. En la reserva de biosfera se dan 3 tipos de romería. La romería cristiana, el musulmán, sufí, y la hilula judía. Y en todos sitios un montón de gente que va de pueblo en pueblo hasta que llega al último pueblo, donde hay un santo, se hace un festeo, se canta, se baila, se come, y normalmente hay un árbol sagrado en el Over Sur. Un árbol sagrado que es un acebuche en la parte judía, donde la gente le cuelga sus deseos, y un pedazo de roble pirenaico, que entonces yo no sabía ni que había robles pirenaicos ahí en Marruecos, pero tan grande que está aguantado con vigas, para que las ramas no se rompan. Y allí la gente también le deja sus peticiones, o sea, igual, que son las 3 religiones del libro que confluyen. Bueno, y si vais veis este moravito, este cuadradito con la cúpula encima, es un moravito donde se reza un poco o sea, se utiliza el sufismo, a los santos de Sufía. Entonces, si vais allí a BG, bueno, te veis Barbate, ¿cómo se llama el San Ambrosio? Pegado a la ermita, hay un moravito exactamente igual. Exactamente igual, un moravito musulmán pegado a una iglesia visigoda, que además, ahí al lado, que además han pintado un Buda mirando a la Meca, y la gente va a rezarle al Buda, pero está rezando a Alá, y además o sea, una historia un poco súper extraña, merecedora de algún apunte.
La cerámica ancestral femenina trabajan como en la prehistoria. No puedo extenderme mucho, sin torno, sin horno, etcétera. Es la investigación que estamos haciendo con la universidad. Hablando de los zocos en Marruecos, hablando de los sombreros, es impresionante la variedad de sombreros que hay para las bodas y tal, y por supuesto de la gastronomía, porque gran parte de la gastronomía del norte de Marruecos es la gastronomía andaluza. Ellos lo saben perfectamente, ellos se consideran andaluces. Tú puedes hablar con alguien allí en Fred y dices, no, yo soy andaluz. No, andaluz soy yo. No, yo soy andaluz. O sea, mi cultura es andaluza, mi forma de vida es andaluza, y lo tienen eso como lo llevan absolutamente a gala. 3 millones de personas. O sea, es una cosa absolutamente alucinante, cuando aquí la cultura andaluza parece que la estamos tirando porque no interesa que ni la gente sepa, ni la gente conozca su historia. Eso son cosas de los árabes, ¿no? Claro, uno después se hace, en mi caso me hice mi prueba de ADN y me salió un porcentaje de casi un 20% de bereber. Digo, hostia, y un poquito de árabe, ¿no? Que eso es lo que somos las personas que estamos en Andalucía y prácticamente la península ibérica. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más. Gracias por haber estado aquí. Espero que os haya seguido un poco. Podéis seguir si queréis, si os buscáis la revista UTU de Gibraltar, están prácticamente todos los meses ahí artículos sobre estos temas, y no hace falta que compréis el libro porque lo podéis ver allí en digital. Si alguien quiere el PDF con el libro, lo tenéis. El libro lo venden al precio mínimo que se puede vender sin ningún tipo de regalía, porque al tener tantísimas fotografías como las que hemos visto, pues el libro sale caro de precio. No es como el otro que era solamente texto, que eso, pues, el coste era 5 euros, el coste de este son más de 20 euros. Y bueno, si alguien lo quiere, de luego lo tengo aquí, o lo puedo firmar. Es precioso, las fotos son. Como decía, muchas gracias por vuestra atención. Tengo un libro que a lo mejor te interesa a ti leer. Es una colección que tengo de cuentos, y estos son, los tengo de Filipinas, de Cuba, y estos son cuentos del Marruecos español, y son cuentos. Tengo uno de cuentos, no sé si es el mismo. Sí, este se titula Cuentos del Marruecos español, y entonces está contado por la gente y escrito por autores españoles conocidos y publicado en periódicos de Madrid de la época. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo la cerveza? Lo que están pidiendo una cerveza. Me hace que ahora sí mucho. Sí.